Soy Salomón, hijo del rey David. Desde joven, me dieron sabiduría divina cuando pedí comprensión para gobernar bien a mi pueblo. Construí el templo de Jerusalén. Viví rodeado de riquezas y poder, pero también enfrenté desafíos. Mis decisiones, a veces sabias, otras erradas, me llevaron por caminos de reflexión. Al final, comprendí que la verdadera sabiduría es temer a Dios y seguir sus caminos, más allá de las riquezas y el conocimiento. Hace mucho tiempo, en la antigua tierra de Israel, gobernaba un rey llamado David. Era un hombre valiente, conocido por haber derrotado al gigante Goliat en su juventud y por ser un líder elegido por Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir a su sucesor, David no eligió a uno de sus hijos mayores, sino a Salomón, el hijo que tuvo con Betsabé. Salomón no era el más fuerte ni el más experimentado de los hijos de David, pero era un joven humilde y dispuesto a aprender. Cuando su padre murió, Salomón subió al trono, y al principio, se sintió abrumado por la gran responsabilidad que tenía. Gobernar a todo un pueblo no era tarea fácil. Salomón heredó un reino próspero y estable gracias a las conquistas de su padre David, quien había derrotado a los enemigos de Israel y expandido sus fronteras. Aunque Salomón no fue un rey guerrero, supo mantener la paz mediante una diplomacia astuta y la creación de un ejército impresionante. Salomón construyó ciudades fortificadas y estableció guarniciones estratégicas para proteger el reino. Su ejército estaba compuesto por 1.400 carros de guerra y 12.000 jinetes, estacionados en diversas ciudades. Esto no solo aseguraba la defensa del reino, sino que también proyectaba poder y autoridad. Además, Israel se convirtió en un centro comercial, y los tributos de otros reinos fortalecieron aún más su economía y su ejército. Una noche, mientras dormía, Salomón tuvo un sueño que cambiaría su vida. En su sueño, Dios se le apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Salomón podría haber pedido riquezas, poder o la derrota de sus enemigos, pero en lugar de eso, respondió: «Señor, soy joven y no sé cómo gobernar a tu pueblo. Dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo y para juzgar con justicia». Dios se complació tanto con su petición que le dijo: «Porque no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, te daré sabiduría como nadie antes de ti la ha tenido ni la tendrá. Además, te concederé riquezas y honor, y si sigues mis mandamientos, te daré una vida larga». A partir de ese momento, la sabiduría de Salomón se convirtió en legendaria. Una de las historias más conocidas de su sabiduría ocurrió poco después de su ascenso al trono. Dos mujeres acudieron a él con un bebé, ambas afirmando ser la madre del niño. Ningún testigo podía aclarar quién decía la verdad, y el caso parecía imposible de resolver. Pero Salomón ideó un plan. «Traigan una espada», ordenó. «Partan al niño en dos y denle una mitad a cada mujer». Una de las mujeres gritó aterrorizada: «No, señor. Por favor, no lo mates. Dale el bebé a ella, pero no lo mates». La otra, en cambio, dijo fríamente: «Que no sea ni tuyo ni mío. Córtalo en dos». Salomón, con su sabiduría, entendió de inmediato quién era la verdadera madre. «No maten al niño. Denle el bebé a la primera mujer, porque es la madre». El pueblo de Israel quedó asombrado por su capacidad para discernir la verdad y juzgar con justicia. Salomón no solo era un juez sabio, sino también un constructor visionario. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto ambicioso que su padre David había planeado, pero que Dios le encargó a Salomón llevar a cabo. Este templo no solo sería un lugar de adoración, sino también un símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. La construcción del templo tomó 7 años y fue un esfuerzo monumental que requirió miles de trabajadores. Salomón reclutó mano de obra de todo el reino y de tierras extranjeras.
Los cedros para la construcción fueron importados de Líbano, enviados por el rey Hiram de Tiro, quien mantenía una alianza con Salomón. El oro, la plata y las piedras preciosas para adornarlo provenían de los tesoros acumulados por David y los tributos extranjeros. El templo estaba revestido de oro en su interior, con esculturas de querubines, palmas y flores. En el lugar más sagrado, conocido como el Santo de los Santos, se colocó el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Cuando el templo fue terminado, Salomón ofreció un sacrificio multitudinario y oró, dedicándolo a Dios. Durante esta ceremonia, una nube, símbolo de la presencia divina, llenó el templo, mostrando que Dios aceptaba ese lugar como su morada. El reinado de Salomón también atrajo la atención de reyes y reinas de otras tierras. La más famosa de estas visitas fue la de la reina de Saba, una mujer poderosa y curiosa que había escuchado rumores sobre la sabiduría de Salomón. Decidió viajar desde su lejano reino para comprobarlo por sí misma. Se dice que la reina de Saba gobernaba un reino rico y próspero en el sur de Arabia, posiblemente en lo que hoy conocemos como Yemen o Etiopía. Al escuchar las historias sobre la sabiduría y la grandeza de Salomón, decidió viajar con una gran caravana para ponerlo a prueba y confirmar si todo lo que se decía de él era cierto. La reina llegó a Jerusalén con regalos fastuosos, oro, especias exóticas y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le planteó acertijos y preguntas complejas para probar su sabiduría. Salomón respondió con facilidad, y la reina quedó asombrada no solo por su intelecto, sino también por la organización de su reino, la magnificencia de su palacio y el esplendor de su corte. En sus palabras, la reina reconoció que lo que había oído sobre Salomón ni siquiera se comparaba con la realidad. En verdad, la mitad de tu grandeza no me fue contada. Bienaventurados tus siervos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Antes de partir, la reina de Saba bendijo a Salomón y a su Dios, reconociendo que su sabiduría y riqueza eran un don divino. Según algunas tradiciones, su visita marcó el inicio de lazos diplomáticos y comerciales entre sus reinos. Sin embargo, el reinado de Salomón no estuvo exento de desafíos. A medida que acumulaba riquezas y poder, comenzó a alejarse de las leyes de Dios. Se casó con muchas mujeres extranjeras que trajeron consigo sus propios dioses y rituales, y poco a poco, Salomón permitió que se construyeran altares a estas deidades en Israel. Su corazón, que al principio estaba dedicado por completo a Dios, comenzó a dividirse. Dios, que había prometido bendecirlos si seguía sus mandamientos, lo reprendió. Aunque no quitó el reino a Salomón durante su vida, le advirtió que sus descendientes pagarían el precio de su desobediencia. Al final de sus días, Salomón reflexionó sobre su vida y escribió lo que se conoce como el libro de Eclesiastés. En él, confesó que todas las riquezas, los placeres y los logros que había acumulado eran vanidad y aflicción de espíritu, sin la guía de Dios. Su sabiduría le permitió comprender que el verdadero propósito de la vida era temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Cuando Salomón murió, dejó un legado de sabiduría y grandeza, pero también un reino dividido. Su hijo Roboam heredó el trono, pero las tensiones internas y los errores en el liderazgo llevaron a la división del reino en Israel y Judá.